de lo que vamos a hablar es de la ansiedad. La ansiedad es un síntoma normal en la vida, es adaptativa y permite que nosotros podamos responder a un estímulo real o potencial de forma adecuada. Entonces, la ansiedad es algo que nos permite seguir viviendo. Y a lo largo del desarrollo, la ansiedad se presenta de manera normal de acuerdo a la edad. Obviamente, en los niños de 4, 5, 6 meses, vamos a ver que todavía no tienen tanta representación de sus cuidadores, pero como a los 8 meses ya pueden reconocer a sus papás, pues les va a dar ansiedad separarse de ellos. Esa es la ansiedad característica. Después vemos cómo a los 2 años pueden tener ansiedad a los extraños y vamos viendo cómo en la diapositiva, al ir evolucionando, pues va evolucionando este desarrollo de la ansiedad. Entre los 2 y los 4 años pueden tener miedo a animales, entre los 4 y los 6 años pueden tener miedo a las catástrofes o a los seres imaginarios. Y vamos a ver cómo los chicos de manera normal van evolucionando estos miedos hasta la adolescencia, que sus máximos miedos pues son el contacto social, ¿no? El que puedan ser rechazados socialmente de sus pares. Y esto es de manera normal. Pero vamos a ver cómo pueden presentarse trastornos si la ansiedad tiene ciertas características que ya salen de lo normal. Estos trastornos se los enumeré. Es el trastorno de ansiedad por separación, el trastorno de ansiedad específico, la ansiedad social o fobia social, la ansiedad generalizada, el trastorno obsesivo-compulsivo, el trastorno por estrés postraumático y el trastorno por pánico. El trastorno obsesivo-compulsivo ya no es propiamente en nuestras clasificaciones diagnósticas un trastorno de ansiedad, ya se califica por sí mismo, pero la sintomatología es de ansiedad. Les puse las diferencias que existen entre estos trastornos. Sin embargo, hay un patrón que todos cumplen, que es que se acompañe de un malestar clínicamente significativo o un deterioro social o académico. Esto también incluimos el deterioro laboral que pueden darnos y de otras áreas importantes. Algo muy interesante en estos trastornos es que si la ansiedad se presenta más frecuentemente, más intensamente o sin el estímulo que genera la ansiedad, estamos hablando ya de patología. Por ejemplo, en los trastornos de ansiedad por separación, la causa del miedo es separarse de su figura importante, pero ya sobrepasamos la edad en la que esto es normal. Es decir, después de los 4 años, 5, 6, 10 años, los niños siguen teniendo el miedo de separarse de sus figuras importantes de apego. Vamos a ver cómo en el trastorno de ansiedad específico puede haber algún temor a animales o alguna situación muy específica y la respuesta es exagerada. La intensidad de la respuesta no corresponde a la de la causa. El trastorno de ansiedad social son situaciones sociales en las que el niño se expone a personas no familiares o a algo no familiar. Esto se presenta antes de los 6 años. El trastorno de ansiedad generalizada, el niño va a tener miedo a situaciones de la vida cotidiana. Entonces les da miedo o les da preocupación saber cómo se van a vestir, qué van a comer, si llegan bien a la escuela. Normalmente los síntomas agregados son inquietud, cansancio durante todo el día, agotamiento, y esto es por la tensión muscular que tienen los niños, dificultad para concentrarse, por supuesto, en la escuela. Entonces las maestras pueden pensar que el niño está papaloteando, como decimos, ¿no? Que el niño está distraído pensando en las ideas que tiene, catastróficas comúnmente. Se presenta irritabilidad, alteraciones del sueño, se van a comer las uñas o a morder las uñas los niños. En el trastorno de estrés postraumático, la causa del miedo son situaciones traumáticas que la persona vive previamente.
y los síntomas van a aparecer un mes posterior a que se sufre esta situación. ¿Y cuáles son los síntomas? Bueno, pues son recuerdos de la situación, evadir los escenarios donde se llevó a cabo la situación, cambios en el pensamiento y en el estado de ánimo respecto a esto, sobre todo las ideas catastróficas de que la situación puede presentarse nuevamente. Esto lo vemos altamente frecuente durante los terremotos o durante algunas circunstancias de fenómenos naturales que viven los niños. Y bueno, vemos cómo después de esto el niño ya no quiere ir a la escuela, por ejemplo, o ya no quiere estar en el salón. Y por último, el trastorno de pánico, en donde el niño puede estar muy tranquilo y de pronto en el salón empieza a ponerse muy ansioso por unos minutos, y esta ansiedad conlleva la taquicardia, la sudoración de sus manos, la incapacidad para respirar, o la sensación de que no pueden respirar, el temor a morir, a que van a perder la razón. Y bueno, ya veremos cómo podemos tranquilizar a nuestros alumnos haciendo una técnica de respiración que en un momentito veremos. Les enumeré los factores de riesgo. Tenemos como factores de riesgo pues los antecedentes familiares, la genética es muy importante, la inflexibilidad de adaptación afectiva. Esto es muy relevante porque a medida que el niño va evolucionando en su desarrollo, pues es más adaptativo. Pero hay niños que a pesar de esto, pues no se adaptan a las nuevas situaciones. El tipo de pensamiento, porque las personas con ansiedad tienden a tener un pensamiento negativo, irracional, exagerado. Es difícil controlar que el pensamiento sea catastrófico, que algo malo les va a pasar. Y la interpretación, también se exageran los estímulos, lo que puede sucederles, ¿no? Hay muchos niños que tienen miedo a las arañas, por ejemplo. Si tenemos en la esquina de la pared una arañita, el estímulo no es tan intensa como la reacción que en realidad puede tener el niño. Tenemos la evaluación que podemos hacer en el aula. Yo les puse ahí uno de los instrumentos que más utilizamos, que es el listado de conductas infantiles de Achenbach o CBCL, del cual ya les van a hablar a lo largo del curso, y se utiliza en niños de 6 a 18 años y es muy útil para detectar los problemas sociales y las competencias escolares de los niños. Es calificado tanto en su versión de padres como de profesores y califica la conducta de los niños. Evalúa los sentimientos, el comportamiento, ya sea de ansiedad o de depresión, los problemas somáticos que pueda tener el niño, los problemas físicos, el comportamiento, ya sea de retracción, de aislamiento, la timidez, el mal humor, la tristeza que puedan tener los niños, la falta de autoestima también. Les puse el tratamiento tanto de la depresión como de la ansiedad, y es muy importante considerar la intensidad del padecimiento. Los padecimientos leves, dentro de las intervenciones que consideramos, pues es la psicoeducación, las intervenciones familiares y las intervenciones escolares. Dentro de la intensidad moderada vamos a tener las mismas intervenciones más la psicoterapia, ya sea terapia cognitivo-conductual o psicoanalítica o interpersonal, y en muchas ocasiones los psiquiatras ya consideramos el uso de medicamento. Pero no es hasta la enfermedad de verdad con intensidad grave que ya podemos ir considerando el uso de antidepresivos y ansiolíticos.